perfecto. Para que ya no seamos, dice Efesios capítulo 4, como niños llevados por todo viento de doctrina, fluctuantes, sino que vayamos en crecimiento. Como dice el apóstol Pedro, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13, que dicen así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Después de los mensajes anteriores 1, 2 y 3 de esa serie, una iglesia ejemplar reconoce y estima a su ministro. Hoy culmino esta serie y hago entrega de la última parte, donde voy a compartirles sobre el respaldo de Dios a sus ministros. Durante esta serie le he definido la palabra pastor, que viene de una raíz que significa padre. También la Biblia usa otro término para referirse al mismo oficio, que es presbítero, y que su significado es anciano, pero que no tiene nada que ver con la edad, sino con el puesto o con el cargo o con el oficio que desempeña en la congregación, como es el de ministrar la palabra, el de enseñar, el de capacitar a los fieles para que crezcan en la obra del Señor y en su fe. Otra palabra que hemos definido para referirse al pastorado es obispo. Y les dije que aunque en algunas otras congregaciones los usan como sinónimo de jerarquía, en la Biblia no se usa como tal, sino se usa para designar al mismo personaje que está enfrente de la congregación para instruir, para enseñar, para capacitar, para amonestar, para liderar. Y la palabra obispo quiere decir uno que está vigilando, no en el sentido de ver qué hacen o qué no hacen, sino vigilando que todo marche bien. Eso es lo que significa la palabra obispo. Y hay también en el libro del Apocalipsis otro término que usa la Biblia para referirse a la misma persona, que designamos como pastor, como presbítero, como anciano o como obispo. Y esa otra palabra aparece en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, que son los pasajes que hablan sobre las iglesias que aparecen allí. A este personaje que le estamos llamando pastor, que le estamos llamando presbítero, que le estamos llamando anciano y obispo, allí en Apocalipsis 2 y 3, en cada una de las 7 cartas que se mencionan en esos 2 capítulos, se le llama ángel. Ángel. Y aunque en español es un nombre propio, es un sustantivo en el idioma de la Biblia, ya no es un nombre propio, es un sustantivo. Y significa mensajero o heraldo. Y la palabra mensajero se refiere a uno que porta un mensaje. Y la palabra heraldo se refiere a uno que anuncia una noticia o un mensaje. Así que en el Apocalipsis se usa la palabra ángel, que traducido es mensajero. Eso es lo que significa ese término, mensajero. Pero se refiere al mismo personaje al que menciona el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 5. Y recomienda a la iglesia de Tesalónica que reconozcan a esos que trabajan en este oficio, en este desempeño, a los que presiden, a los que amonestan. Ahora bien, les he compartido en los domingos anteriores, en la primera, segunda y tercera parte, que son llamados, que son instituidos por Dios en la iglesia para desempeñar este cargo. Les he intentado dejar en claro que no es de quien quiere, no es de quien anhela,
sino que el cargo del pastorado es para aquel a quien Dios llama para tal oficio, para tal quehacer. No importa que se cabildeen dentro de la congregación, porque hay política dentro de las congregaciones. Cuando van a nombrar a un pastor y quiere, alguien está por ahí cabildeando, oiga, voten por mí, pónganme a mí, yo me siento capaz. No, no es así. Hay otros que levantan la voz y diciendo, yo estoy preparado para ser pastor. No se trata de eso. También les dije en los mensajes anteriores que un colegio, que un seminario, que una institución no produce pastores, da herramientas. Un título que nos expida dicha institución, por muy rimbombante que sea, que se llame Universidad Teológica Fulana de tal, Seminario Fulano de tal y Instituto Fulano de tal, y aunque tengan nombres bonitos y preciosos y rimbombantes, los títulos no nos hacen ser pastores. Lo que nos hace ser pastor es el llamado que nos hace Dios y el respaldo que Él nos pone para ejecutar ese quehacer. Les dije de los requisitos que menciona la Biblia, porque el que quiere dice buena cosa desea, pero sepa que el que quiere ser obispo, que el que quiere ser pastor, que el que quiere ser presbítero, que el que quiere ser ángel o mensajero, como les dije hoy, tiene que cumplir con estos requisitos. Y vimos algunos, ¿recuerdan? No los terminé, no los leí todo, nada más vimos algunos. Pero también hoy, al culminar esta serie, quiero hablarles del respaldo de Dios. Cuando hablamos de respaldo, estamos hablando de sustento. Estamos hablando del cuidado personal de ese ser que está al cargo de este oficio. Estamos hablando de su alimento, estamos hablando de su ropa, estamos hablando de su sobrevivencia, estamos hablando de lo necesario. Inclusive cuando iniciamos esta serie, ¿se acuerdan que les di la definición de reconocer? Que significa en conocer de sus necesidades, sus emociones, sus sentimientos, sus responsabilidades, su carga. Y la carga más grande es que la Biblia dice que los pastores vamos a dar cuenta de las almas a las que servimos. Y hoy no quiero hablar mucho sobre el sueldo del pastor. ¿Se le debe pagar al pastor? En la iglesia del siglo XXI hay una gran multitud de pensamientos al respecto. Y ha culminado en un tremendo pecado inducido por las redes sociales, cuando muchos empiezan a dirimir si el diezmo es bíblico, si no es bíblico, que si es del Antiguo Testamento, que no, y muchos están negando el asunto de ofrendar, de diezmar y de sembrar. Y si no contribuimos, hermanos, ¿cómo vamos a solventar los gastos entonces? Acabamos de poner el techo del templo y ustedes saben que eso cuesta dinero. Se están tapando los lugares que están sin cubrir todavía y el bloque. No podemos ir a la bloquera y decir somos Betania, el pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo. Venimos por tantos bloques. Para que nos los den, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que nos los den? Hay que pagarlos. Y si usted llevado por lo que escucha y lee en las redes sociales, que eso del diezmo, que eso de la ofrenda, que eso es un negocio, que yo por eso mejor no doy mi diezmo para que el pastor no se lo robe, y yo por eso mejor no contribuyo, yo mejor directamente lo doy a los pobres, porque eso es lo que se escucha en las redes. Y muchos creyentes están dejando de entregar su ofrenda, su contribución que honra al Señor, pecando. ¿Por qué digo pecando? Porque la Biblia lo dice, yo no me lo invento. En Malaquías capítulo 3 y versículo 10. Y luego en el Evangelio según Mateo también. Y en otras porciones de la palabra. Entonces,
si no contribuimos, ¿cómo vamos a solventar los compromisos económicos mientras estamos aquí en la tierra? Cuando el día de mañana Dios nos permita sembrar otra obra, ¿cómo le vamos a hacer para comprar el terreno? Porque no podemos ir con el dueño y decir: somos Betania, la iglesia de Jesucristo, y queremos ese terreno porque vamos a construir un templo para honrar a Dios. Para que nos den, ¿qué tenemos que hacer? Hay que pagarlo. No podemos hacer lo que se acaba de hacer en nuestro país. Se llega ante un lugar y se hace un decreto: esto es de la nación y punto. No sé cuántos han leído en las noticias o han escuchado que se acaban de, ¿cómo se dice?, expropiar. El gobierno se acaba de expropiar todos los bienes de una empresa. Simplemente el gobierno dijo: esto lo necesitamos porque es donde va a pasar el tren. Yo no estoy juzgando ni criticando, el gobierno toma sus decisiones. Yo estoy diciendo: miren, necesitamos ofrendar, necesitamos diezmar, necesitamos sembrar. Estoy usando términos de la Biblia, diezmar en el Antiguo Testamento, ofrendar en los evangelios, el dar, y en las epístolas de Pablo. Ahí en primera los Corintios, ¿verdad? O segunda los Corintios habla de siembra, y hasta se usa la analogía del que siembra mucho, ¿qué? Mucho cosecha, y el que siembra poco, poco cosecha. Lo dice la Biblia, eso no me lo estoy inventando. Bueno, hablo de estos detalles, hermanos. Aquí en nuestra congregación he sido invitado a muchísimos lugares cuando era más joven para ir a dar enseñanzas sobre esto. Y yo le decía al pastor local: oye, pero es tu deber enseñar a tu congregación. No, es que qué van a decir, y que es que no estamos aquí para ver qué van a decir de lo que estamos diciendo. Estamos aquí para decirles lo que dice la Biblia. ¿Ese es el deber del pastor o no? Estamos para enseñarles lo que dice la Escritura, para que crezcamos en la gracia, en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, como dije, no voy a hablar mucho más al respecto. Me voy a ceñir a leer lo que dice la Biblia. Pero antes de ellos, quiero hacerle dos definiciones más. Aquí dice que los tengamos en mucha estima. ¿Lo notaron? Primero en los Corintios capítulo 5, versículo 13. En el versículo 12 dice que reconozcan. Ya analizamos reconocer. Pero en el 13 dice que los tengan. Es Primera Tesalonicenses capítulo 5, 12 y 13. Que los tengan en mucha estima. ¿Y qué más? Y amor. Las dos palabras, estima y amor. Bueno, ¿qué quiere decir la palabra estima, hermanos? Quiero que me compartan. Esto se escucha en diferentes lugares, no solamente aquí en el país, sino más allá de las fronteras, tanto en el norte como en el sur. Por cierto, desde Guatemala llegó un saludo para los hermanos bautizados, mejor dicho. ¿Qué es estimar? Apreciar. ¿Qué más? Valorar. Esta palabra es muy importante. ¿Qué más? ¿Están conmigo? ¿Están despiertos o ya los adormilé? ¿Mande? Reconocer. Bueno, ya nos quedamos con reconocer, que es tener en cuenta sus debilidades, sus necesidades, sus emociones, sus cargas, sus privilegios. Pero estimar, alguien dijo apreciar, alguien dijo valorar. ¿Qué más? Bueno, les voy a decir de dónde viene la palabra estima. La palabra estima, por eso dije que bueno que alguien dijo valorar, porque eso es precisamente lo que significa la palabra estima. Viene de un término que se refiere a aquellos en la antigüedad que hacían el dinero.
acuñaban la moneda y dependiendo de su peso en oro o en plata, era el valor que tenía dicha moneda. ¿Me explico? Entonces eran los encargados de decir, esta rueda que le estoy llamando moneda cuesta tanto o vale tanto. Eso es lo que significa la palabra estimar. El trabajo pastoral es un trabajo espiritual. ¿Con cuánto de dinero se puede medir ese trabajo? ¿Tendrá precio? ¿Se le puede poner un precio a ese trabajo, hermano? Ya la misma Biblia ha dicho que ese oficio es lo mejor. Así dice la Biblia. Es buena obra, pero en el original dice lo máximo, lo mejor. Bueno, la palabra estima es poner precio. Pero hay una segunda definición. Quiere decir un precio que sobrepasa a lo más alto. ¿Se dan cuenta? Ponerle un precio, pero un precio que sobrepasa a lo más alto que hay. Eso es lo que significa la palabra estima. Ahora, yo no estoy diciendo esto para que me paguen un sueldo. Yo no estoy diciendo esto para que aumenten un sueldo. Yo no estoy diciendo esto, queridos hermanos que me están escuchando, para que inmediatamente se pongan a aprobar un aumento de sueldo a su pastor. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo cómo valora la Biblia el puesto del pastorado. Ya en la lectura de Lucas vimos que el Señor Jesús asigna una comisión en la que le dice a los que van a ir, a los obreros que van a ir, porque se acuerdan que así empieza, que la mies, es decir, el trabajo es mucho y muy pocos son los obreros. Y esos obreros no tenían que preocuparse de qué, ¿se acuerdan? No tenían que preocuparse de su ropa, no tenían que preocuparse de su calzado, no tenían que preocuparse de su hospedaje, no tenían que preocuparse de su alimento. ¿Por qué razón no tenían que preocuparse de ello? Porque Dios había preparado un lugar que les brindara esas necesidades. ¿Vamos bien? Así leímos en Lucas capítulo 10. Ustedes que están detrás de sus pantallas, les digo la cita exacta. Lucas capítulo 10, versículos del 1 hasta el 7 y quizás unos versículos más hasta el 11, 12. Ahí pueden leer. Lucas capítulo 10, 1 al 11. Ahora voy a llevarles que por favor leamos juntos Primera a los Corintios capítulo 9. Todo el mundo buscando en sus Biblias. Allá en su casa ustedes, después que escuchen el mensaje, o bien escuchan ahorita la lectura, o bien lo leen poquito a poco allá en su casa, lo reflexionan, lo piensan y lo consideran. Fíjense que voy llegando al final del mensaje. Voy llegando al final del mensaje. Estamos hablando del respaldo de Dios a aquel que llama al pastorado. Esta es la razón por la cual mucha gente abandona el ministerio, porque no han sido llamados. Porque ese es el desafío. La iglesia de Corinto, hermanos, para ponernos en contexto, era una iglesia a la que el apóstol Pablo le había dedicado mucho tiempo de estancia. ¿Se acuerdan que a la iglesia de Tesalónica solamente estuvo 3 semanas con ellos? Él la fundó y orientó a los hermanos, y luego dejó a uno de sus colaboradores, a uno de sus discípulos para que los atendiera. Bueno, a la iglesia de Corinto le entregó más de 2 años completos de su trabajo.
Pablo era un mensajero que iba, instituía iglesia y marchaba. Y habría otra, y habría otra, y habría otra. Diríamos que era un misionero de los actuales, debería, para que tengamos una idea. Y Pablo se detuvo en esta congregación para orientarles, para asesorarles, para corregirles, para enseñarles. Hizo la tarea propia de pastor. ¿Se dan cuenta? Esta iglesia fue muy mal agradecida con el apóstol Pablo. Fue muy ingrata. ¿Saben por qué digo esto? Esta iglesia criticó a Pablo de que fuese, quién sabe si era creyente o no. Fíjense, imaginen. ¿Quién sabe si era apóstol o no? Esta iglesia señalaba a Pablo de muchas cosas. ¿Y sabe por qué le tenía coraje a Pablo? Porque él les decía sus verdades a la congregación. Él no endulzaba oídos. No es como nosotros, hoy día, hermano, por favor no se ofendan, vamos a decirle lo que... No. Él les decía, esto es así, 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 así. Miren, por favor, 1 Corintios capítulo 9 y versículos del 1 hasta el 14. ¿Ya lo tienen? Este es el cerrojazo de esta serie. Yo no voy a estar hablando, páguenme más, aumenten mi salario, páguenle a su pastor. Mire, esto es lo que dice la Biblia. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. ¿Más claro? Ni el agua. Ustedes dicen que yo no soy apóstol. Yo fui testigo. Yo vi al Señor. Ese es el requisito para ser apóstol, ver al Señor. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente, dice. ¿Qué dice? Me reconozcan o no, soy su pastor, soy su apóstol. Porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. ¿Saben por qué se atreve a decir eso? Porque él le dedicó 2 o más años para estar con ellos. Contra los que me acusan, o sea, no solamente lo juzgaban, no solamente lo criticaban, ahora también que lo acusaban. Esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Y Cefas, ¿se acuerdan quién era Cefas? Pedro. Y la Biblia dice que Pedro fue casado, y en otras partes también. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Está hablando del derecho del trabajo secular, ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué significa esta frase? Ser soldado a sus propias expensas. ¿Saben qué significa? Yo soy soldado y no necesito que me pague el gobierno, yo me sostengo solo. ¿A eso se refiere? Soldado a sus propias expensas. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Allá en la familia de la hermana Cata, que tienen o tuvieron ganado, que no tenían derecho de tomarse 1 litro de leche si la vaca era de ellos. ¿Sí me voy explicando? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? ¿A qué ley se refiere? A la ley de Dios dada a Moisés. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Y cuál es la respuesta?
lo dice por nosotros los pastores, por nosotros los ministros, lo dice por nosotros. En otras palabras, hermanos, si Dios tuvo el cuidado de ver que el buey que está trillando o arando no se le ponía bozal para que tuviera la libertad de comer de lo que hacía, solamente era por el cuidado para los bueyes. ¿Y qué dice Pablo? No, era para enseñarnos del cuidado que Dios tiene por nosotros. A nosotros, quienes fuimos llamados a ser pastores, a ser ministros, a ser obispos, a ser ángel, que todos esos términos se refieren al mismo. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir ¿qué cosa? Si usted siembra una milpa, hermano Marcos, ¿y cuál es su esperanza? Cortar un elote. Me voy explicando. Si usted siembra ¿qué más le puedo decir? Una papaya, ¿cuál es su esperanza? Comerse del papayo un fruto. Si usted siembra un plátano, en otros países es en guineo, en otros es en banana, no solamente en Estados Unidos se le llama banana. Si usted siembra un guineo, un plátano, una banana, ¿con qué esperanza la siembra? De que un día va a cortar un racimo y que un día usted va a saborear y va a decir, qué rico está esto, valió la pena el trabajo, ¿no? Porque para sembrarlo hay que trabajar, ¿no? Si nosotros, dice, versículo 11, si nosotros, ¿a quiénes se refiere por nosotros? A los ministros. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si cosechamos de ustedes lo material? ¿Y qué significa lo material? Significa la comida, significa el vestido, significa el calzado, significa los servicios que necesitamos todos en una casa, la luz, el agua, el gas, el pago de la renta si no hay casa propia, si no hay casa pastoral. O sea, más claro, ni el agua. Cuando un creyente dice, no, yo no doy porque se lo va a quedar el pastor, ¿se está pecando contra Dios? Pero también tengo que decir que hay muchos sinvergüenzas usurpando el cargo y el oficio sagrado del pastorado, engañando a la feligresía para esquimarle hasta el último centavo que tengan. Sí hay sinvergüenzas que, escudándose en el respaldo de Dios sin que lo tengan, roban descaradamente a sus congregaciones. Sí los hay. Sí los hay. Y los denunciamos, que son lobos rapaces con pieles de ovejas. Y la iglesia del siglo XXI está lidiando con esta lacra. Y esta situación ha hecho que muchos congregantes decidan, ya no creo en nada. Tenemos que ceñirnos a lo que dice la Escritura, hermanos. Sigo leyendo. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, de que eran sostenidos, ¿cuánto más nosotros, le dice Pablo? Nosotros que hemos estado aquí instruyéndoles, esforzándonos, dándole de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestra salud. Quería leer pero lo olvidé francamente, no traje pues no lo hice. Me llegó en estos días qué es ser pastor. Y me decía en esta reflexión
y quien me lo mandó, porque uno de ustedes me lo mandó, decía: ser pastores, estar dispuestos a que te levanten en la medianoche o en la madrugada para atender a una familia. Ser pastor es no solamente estar dispuesto a ir y hacerlo. Ser pastor es pasar necesidades, vivir aflicciones, dolores, quebrantos, acusaciones, señalamientos, juicios, críticas. Ser pastor es estar dispuesto a ser menospreciado y rechazado por su misma familia y congregación. Y sigue por ahí leyendo. A lo mejor el próximo, bueno, ya no tocaría, pero me gustaría leerlo quizás en el culto el próximo domingo. Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, ¿qué dice? Estoy en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar, ¿qué? ¿Y qué significa la palabra participar? Comer, vivir. Así también ordenó, ¿quién, hermanos? Versículo 14. Así también ordenó, ¿quién? ¿Quién? Y aquí está bien claro, hermano. Usted que dice: yo no diezmo, yo no siembro, yo no hago, porque es para el vividor del pastor, es para el flojo del pastor, porque no hace nada. ¿Quién lo ordena? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, ¿qué? Que vivan del Evangelio. No podemos, hermanos, escudarnos en que somos pobres. La Biblia también nos habla de mujeres sumamente pobres, pero que estuvieron dispuestas a desprenderse en medio de su pobreza para contribuir con el siervo del Señor. Allá en el Antiguo Testamento, y con eso termino, Dios mandó a Elías que se fuera a un lugar llamado Sarepta, a causa de una gran hambruna que había por causa de la sequía. Acuérdense que cuando hay sequía, hay carencia de todo. Hay hambre, no hay que comer. Y Dios le dijo: vete a Sarepta. Y fíjense bien, cuando llega a Sarepta, se llamaba el pueblo aquel, en Sidón, hoy sería la franja de Palestina. En las afueras, Elías encontró a una viejecita que andaba leñando. Y Elías le dijo: hazme un pancito. ¿Y se acuerdan que le dijo la viuda? Ay, Señor mío, solo tengo un puñadito de harina y poquito de aceite, y vamos a hacernos un pancito en el rescoldo, hacia las brasas. Nos las comemos, mi hijo y yo, y nos acostamos a morir, porque es todo lo que tenemos. Y le dijo Elías, porque Dios le había ordenado: hazme primero un pan y luego hace para ustedes. Y los que han leído, hermanos, ¿cuánto tiempo duró aquel puñado de harina y aquel poquito de aceite? ¿Cuánto tiempo duró? Lectores, más de 2 años, hermanos, que duró la sequía. Nunca se agotó aquel poquito de harina y nunca se agotó aquel poquito de aceite, porque ese es el respaldo de Dios para los que le sirven. Y no solamente comió la viejita y el niño, o el hijo, comió Elías. Eran 3 los que estaban comiendo diario: desayuno, comida y cena. 2 años, aquel poquito de harina y aquel poquito de aceite nunca se acabó. Cuando Jesús mandó a los obreros que leímos en Lucas, les dijo: vayan a las casas, y las que les fueren recibidos, a los que lo recibieren, la paz que ustedes portan será en esa casa. Y coman lo que le den. Coman lo que le den. No pregunten.
coman, y la paz estará en esa casa. Y Pablo dice aquí, para ir concluyendo, que es un derecho, pero que no es un derecho que el pastor impone, no es un derecho que el mensajero impone, no es un derecho que el apóstol impone, no es un derecho que el obispo impone. ¿Quién lo impone? ¿Quién lo impone? Aquí dice que el Señor, ¿qué Señor? El Señor Jesús, y en Él habita la plenitud del Padre y la plenitud del Espíritu Santo, dice la Biblia. Así que, mis queridos y amados hermanos, esta ilustración nos instruye. Y cuando hablo de ilustración me refiero a estos pasajes bíblicos, porque son ilustraciones que nos instruyen, que nos capacitan y que derrumban cualquier argumento que pudiéramos tener. Dios llama, Dios capacita, pero también Dios respalda al ministro. Por eso una iglesia ejemplar reconoce y estima. ¿Se acuerdan qué significa la palabra estimar? Le pone precio. Mi pastor vale, mi apóstol vale, mi obispo vale. El pastor no es un criado de la iglesia, es el regalo de Dios. El pastor, mis amados hermanos, no es el empleado de la iglesia, es el regalo que Dios puso en la iglesia para instruir, para capacitar, para adiestrar, a fin de que los santos de Dios estemos capacitados para toda buena obra. Amén. Vamos a ofrendar.